J. Londoño presenta Inmigrantes Colombianos como usted. Pues muy buenas tardes a todas las personas que nos ven. Este es espacio llamado Migrantes Colombianos como usted. Y hoy tenemos un invitado supremamente especial. Senador de la República, ocañero, pero criado en Valledupar, concejal de Bogotá, miembro de la Comisión Segunda en el Senado de la República, y es el senador Antonio Sanguino. Muy buenas tardes, senador. Muy buenas tardes, un placer estar contigo aquí, Jorge y José, perdón, José Ángel. Y por supuesto un placer poder saludar a toda la diáspora colombiana, a todos los colombianos y colombianas que están fuera del país, que es toda una nación colombiana en el exterior y saludar también a quienes se interesan por estos temas de los colombianos que están en Europa, en América, en todo el mundo. Perfecto, senador, muchísimas gracias. Bueno, yo tengo una batería de preguntas, hoy voy a hacer un interrogatorio estructural, pero bueno, me parece muy importante. Senador, ¿cuántos tiempo ya lleva usted en el Senado de la República? Yo estoy deprimíparo todavía. Apenas llegué en el 2018. Este es mi primer periodo en el Senado de la República. Tampoco quiero estar eternamente en el Congreso. Y vengo de ser concejal de Bogotá en 3 periodos seguidos. Así que, digamos, este periodo pues ha sido un periodo muy afortunado, además, porque hemos podido construir una gran bancada de los sectores alternativos, más de 40 congresistas, librando las batallas por la paz, por los derechos de los colombianos y colombianas, los que habitan en Colombia y los que habitan afuera también, por supuesto, y en la defensa de las causas ambientales, en la lucha contra el cambio climático, en las batallas contra la corrupción, hechos de corrupción que ocurren a diario en Colombia, promoviendo la consulta popular anticorrupción y su implementación, etcétera. Así que, bueno, en este corto periodo, pues hemos podido articularnos a todos esos esfuerzos en el Congreso. Senador, una pregunta clásica que yo siempre le hago a todas las personas que están en el legislativo, en el ejecutivo y muchas veces en el judicial. ¿Qué referencia tiene usted de la comunidad colombiana en el exterior? Bueno, yo tuve la oportunidad de dirigir una entidad no gubernamental antes de ser concejal, la Corporación Nuevo Arcoíris. Y en esa condición, como director ejecutivo, tuve la oportunidad también de conectarme y de establecer relaciones con la cooperación internacional y con colectivos de colombianos que hacen, digamos, acción política, acción ciudadana, que representan el exilio colombiano y que representan en general a los colombianos y colombianas, a la población migrante colombiana que está en distintas partes del mundo. Y por esa razón, pues conozco y ya conocía esta situación. Me pude conectar incluso con algunos dirigentes en España, sobre todo, que están muy metidos en este tema del refugio, de la migración. Soy sociólogo además y este tema pues de las migraciones como fenómeno sociológico también me han interesado mucho. Así que, digamos, ello me permitió con Yolanda Villavicencio, para mencionar solo a una de las colombianas que además fue diputada del Congreso Español en representación, creo que del Partido Socialista Obrero Español en su momento. Ella dirige pues una organización no gubernamental en España y con todo ese mundo me pude conectar también con colectivos de exiliados en distintas partes de Europa, sobre todo, y de Canadá. Así que conozco un poco el tema y más recientemente, ya estando en el Congreso, pues tuve la oportunidad de conectarme con los colectivos de colombianos que están en el cono sur de América, en Chile, en Argentina, en Uruguay, y por supuesto hemos también, digamos, construido una interlocución con colectivos de colombianos que están vinculados al movimiento Defendamos la Paz y a la causa de la paz y la defensa de los acuerdos en todo el mundo. Senador, una cosa supremamente importante para la comunidad colombiana en el exterior y es que usted ha dado unos debates abrazo partido con esa bancada alternativa y una de las cosas que nos llamó mucho la atención fue que usted descubrió el nombramiento del padre de Juan David Vélez Trujillo en el Consulado de Canarias. ¿Qué le significa a usted ese hecho político puntual?
Primero una pelotera con el señor Juan David Vélez, ¿no? Por supuesto, él incluso sin declararse impedido por razones familiares, pues salió en defensa de su padre. Pero fueron dos episodios en relación con ese asunto del cónsul de Canarias. Primero, su designación como cónsul, ¿no? Rompiendo pues todos los criterios de la carrera diplomática y colocando en su calidad de cónsul a una persona que no tiene ni la trayectoria ni la formación para el cargo. Pero después tuvimos que atender un asunto de acoso sexual de ese cónsul con una colombiana, una situación, digamos, dramática para una compatriota nuestra y por supuesto que tuvimos no solo que hacer la denuncia, sino con las organizaciones de mujeres en Colombia, tratar de facilitar su retorno al país con las denuncias respectivas ante los órganos de control, particularmente ante la Procuraduría General de la Nación, además pues del debate de control político y de la denuncia pública que hicimos desde el Congreso. Senador, todo ese trabajo tan impecable lo hemos seguido muchos aquí desde el exterior, con población, enfoque diferencial, en especial con los campesinos, con los trabajadores. Nuestra gran pregunta también como trabajadores en el exterior es, ¿cree usted que el trabajador colombiano en el exterior podría acceder a este tipo de acompañamiento en el futuro? Sí, claro, por supuesto, pero eso depende mucho de la política exterior colombiana, ¿no? El tipo de relaciones internacionales que establecemos con los otros estados, el papel de nuestras representaciones diplomáticas y consulares. Creo que aún nuestros compatriotas están sometidos a condiciones enormes de desigualdad con los connacionales en los países en donde desarrollan sus actividades laborales, sociales, económicas, productivas, educativas, etcétera. Y yo creo que ese es un tema que debe estar en la agenda de los sectores alternativos del país, ¿no? Yo creo que si nosotros somos gobierno en el año 2022 o a partir del año 2022, una agenda importante tiene que ser la agenda de los colombianos en el exterior, la manera como debemos atender a esa otra nación. 6.500.000 colombianos viven fuera del país. Eso equivale al 25% de la población colombiana, que además tributan, que además contribuyen, digamos, con todo el mercado de remesas hacia Colombia, que además, pues son un pedazo nuestro, ¿no? Cada colombiano en el exterior es un pedazo de Colombia que debe ser atendido y que debe ser protegido y cuidado en sus derechos y y en sus expectativas y sueños. Excelente, porque esas son las grandes esperanzas que muchas personas están buscando, trabajadores temporeros, mujeres cabeza de hogar, las Kellys, y es algo muy importante de resaltar del trabajo de la bancada alternativa y de Alianza Verde en especial. Senador, una cosa importante, usted está en la Comisión Segunda del Senado, trata unos temas impresionantes de política internacional, defensa nacional, la fuerza pública, tratados públicos, carrera diplomática y consular. Nuestra pregunta importante, hay varias aquí sobre este tema, pero me parecería importante, no sé usted qué piensa, sobre que el partido Alianza Verde genere un espacio de trabajo para generar con otros partidos del mismo corte y pensamiento algún tipo de correlación. No sé usted qué piensa. Totalmente de acuerdo, José Ángel. Eso lo hemos venido haciendo, además. Hemos hecho un esfuerzo por interlocutar. Yo, en lo personal, lo he hecho, muchachos y compañeros de mi equipo también, en el propósito de construir una gran coalición política de los colombianos en el exterior. Digamos, esta suerte de expresión, de articulación de las bancadas alternativas en el Congreso, ojalá pudiéramos replicarla en el contexto internacional. Porque fíjese usted, José Ángel, que quien tiene la representación de los colombianos del exterior en el Congreso de la República es un miembro del Centro Democrático. Tuvimos además, acabamos de tener una discusión durísima con él y con otros, porque se involucraron y de qué manera en las elecciones presidenciales de Estados Unidos en favor de Donald Trump, ¿no? Precisamente el candidato que tenía un discurso xenofóbico, perseguidor de los migrantes, ¿no? En Estados Unidos
el que ofreció como gran bandera de campaña construir un muro entre Estados Unidos y México para evitar la diáspora de América Latina hacia Estados Unidos. Entonces, hay que organizarse, hay que articularse, hay que construir unos espacios muy plurales de convergencia, tanto de quienes hacen activismo social, acción ciudadana, ¿no? Quienes trabajan con los migrantes en cada uno de los países en el mundo, quienes tienen una relación directa con los colombianos y sus preocupaciones, quienes hacen trabajo humanitario, etcétera, como también los que juegan un papel mucho más político, quienes tienen la relación con fuerzas políticas alternativas o fuerzas políticas progresistas en el mundo, y también quienes hacen activismo por la paz, hacen trabajo por los derechos humanos desde esos países. Así que yo creo que la gran propuesta y lo que tenemos que hacer este año, que apenas está empezando, es consolidar, forjar una gran alianza, una gran coalición alternativa, progresista de los colombianos en el exterior. Excelente propuesta, la hemos venido trabajando y seguiremos trabajando en ella con el apoyo de ustedes, que son los líderes que nosotros vemos y analizamos. Una vueltica de hoja, porque es que me llegó un comentario de una persona y me parece muy interesante. Dice, desde la Comisión Segunda se lideró y dio trámite en el año 2014 y 2015 al acto 002, Equilibrio de Poderes, que eliminó la segunda curul colombiana de residentes en el exterior por parte del que fuera representante Jaime Buenahora Febre. Senador, la pregunta aquí dice, ¿cree usted que la comunidad colombiana pueda volver a recuperar esa representación en la Cámara? Pues esa es una batalla que tenemos que librar, ¿no? En el Congreso todavía están haciendo tránsito algunas iniciativas de reforma constitucional, porque hay que aclarar que se requiere una reforma constitucional. La reforma del equilibrio de poderes en la que se disminuyó esa representación fue una reforma a la Constitución Nacional. Ahora hay que hacer otra, quizás reducida exclusivamente a la representación de colombianos en el exterior. Yo debo decirles que en eso hay un gran consenso político en el Congreso de la República, de todas las fuerzas y de todo el arco ideológico, porque todos quieren, digamos, quienes la tienen, que son los del centro democrático, seguramente sueñan con tener las dos curules y con tener un congresista más. Pero quienes no tenemos esa representación, pues sí queremos que haya mayor espacio y mayores posibilidades para representar a los colombianos. Es que haga la cuenta de a cuántos colombianos equivale un congresista hoy en el país. Y el número de colombianos que están afuera del país, que están en el exterior, podrían significar desde el punto de vista numérico una representación de 4 o 5 congresistas. Luego entonces es, digamos, incluso una petición modestísima que dupliquemos esa representación por 2 como estaba originalmente. Nosotros, es un compromiso nuestro, lo hemos venido trabajando con mi equipo y con los demás colegas del Congreso. Hay congresistas que vivieron el exilio y que son muy sensibles a este tema. Aida Bella, por ejemplo, que estuvo exiliada por tanto tiempo en Suiza, pero además Iván Cepeda, que tiene a su hermana también viviendo en el exterior, y en general todos los que hacemos presencia en el Congreso conocemos muy bien el fenómeno de la diáspora colombiana y de sus derechos también, de los derechos de los que deben gozar los colombianos en el exterior. Así que qué mejor que esos derechos los defienda y los representen a esos ciudadanos, un colombiano o una colombiana que tenga representación en el exterior. Ahora, si tenemos 2 representaciones, podemos, aplicando el nuevo código electoral, pensar en lista paritaria, un hombre y una mujer, ¿no? Para competir por esas 2 curules de los colombianos en el exterior. Siguiendo la línea de esta pregunta, senador Sanguino, los colombianos en el exterior vivimos los últimos 8 años una crisis de representación terrible, pero aún así somos el segundo renglón económico más importante del país. Estamos dando, aportamos a la economía, a la balanza cambiaria, y la pregunta es, ¿por qué Colombia ha rezagado tanto el reconocer ese hecho migratorio y darle un sitio en los grandes debates de la nación a estos colombianos en el exterior?
En este gobierno por quienes gobiernan, ¿no? Porque quienes gobiernan pues no son precisamente los comprometidos con la causa migratoria, ¿no? Y con los derechos de los migrantes. Ahora estamos viviendo un problema de un fenómeno migratorio hacia Colombia proveniente de Venezuela. Y Colombia lleva, digamos, con este fenómeno migratorio hacia afuera desde hace muchos años y apenas estamos aprobando una ley migratoria en Colombia. Luego, entonces, el rezago tiene nombre propio la responsabilidad, ¿no?, de quienes han gobernado. O sea, la agenda de nuestros cancilleres y de los gobiernos hasta ahora le han dado muy poca importancia, no le han otorgado la relevancia que merece este asunto de los colombianos en el exterior. Por eso yo los invito a que, por ejemplo, de cara a lo que puede ser la construcción de un programa de gobierno de los sectores alternativos, ustedes, los colombianos progresistas, nos pueden ayudar a construir una propuesta concreta en relación con los derechos concebidos de una perspectiva integral de los colombianos y colombianas en el exterior que pueda hacer parte de una agenda de gobierno en el próximo cuatrenio. Bueno, senador, ya sabemos que su tiempo es limitado. Primero que todo, agradecerle este espacio a usted, a su equipo de trabajo, a las UTLs de Senado con las cuales usted comparte su trabajo. Y ya para acabar, para terminar esta corta entrevista, pero muy sustanciosa para la comunidad colombiana en el exterior, es ¿qué mensaje le da a usted a la comunidad colombiana en el exterior vistas a las próximas elecciones, al 2022? ¿Qué hay que hacer? ¿Cómo podemos hacerlo para que podamos darle un cambio al país, poder llevar modelos diferentes y que Colombia sea un país de progreso y de oportunidades para todos y que la gente no vea la migración como la única alternativa a salir de la pobreza? Bueno, primero que ojo con el 22, ¿no? En el 22 el país se va a enfrentar y los colombianos nos vamos a enfrentar. Cuando hablo del país, también incluyo los 6.500.000 colombianos que están fuera de nuestro territorio, de nuestra geografía. Cuando hablo del país y de la nación, estoy hablando de la colombianidad, de los colombianos y colombianas. Tenemos un dilema, o continuidad y pasado, ¿no?, que es la opción de la coalición del ubérrimo, de la coalición liderada por Uribe, o cambio, ¿no? En sus distintas versiones, finalmente en segunda vuelta vamos a tener que estar unidos quienes queremos un cambio en Colombia, ¿no? Primero eso. Segundo, ese cambio no solo es un cambio en el Ejecutivo, en la presidencia y en el Palacio de Nariño, también debe ser un cambio en el Congreso, en la composición del Congreso, porque el Congreso, tradicionalmente en Colombia, sus mayorías están en manos de quienes gobiernan a Colombia, que son los clanes familiares mafiosos que ya todos conocemos, 50, 60 clanes regados a lo largo y ancho del país, que además controlan buena parte de las gobernaciones y de las alcaldías. Por fortuna, en las últimas elecciones, en el 19, le pudimos ganar las principales ciudades del país a esas fuerzas retardatarias, atrasadas, corruptas, clientelistas y demás. Pero tenemos que lograr una nueva mayoría en el Congreso de Colombia. Y los colombianos en el exterior tienen que hacer parte de esa nueva mayoría. Los colombianos progresistas, los colombianos comprometidos con una agenda de cambio y de transformación. Así que, digamos, la gran tarea del cambio en el 22 es una tarea en el Ejecutivo y una tarea en el Legislativo. Porque el Legislativo define los órganos de control, también incide en la composición de las cortes, principalmente de la Corte Constitucional, del Consejo de Estado, en fin, así que es una tarea democrática. En el 22, o este país que nos duele tanto y que tanto queremos y por el que tanto luchamos, transita hacia una dictadura o hacia un régimen autoritario, o avanzamos hacia una sociedad democrática. Y democracia no solo política, también democracia social, democracia económica, ¿no? Democracia que nos permita reconstruirnos como país después de la guerra y ahora después de la pandemia. Son dos post que tenemos que incluir en nuestra agenda, ¿no? El post-conflicto y la post-pandemia, ¿no?
Y el cambio climático, que es el otro asunto que también nos compromete como generación y como sociedad. Y finalmente, mensaje para los colombianos y colombianas, unámonos, unámonos, ¿no? Este país necesita unirse para eso, para superar la guerra, para superar la violencia, para superar la desigualdad, esta odiosa y enorme desigualdad que nos acecha y que nos duele y que nos aqueja. Tenemos que unirnos para reactivar nuestra economía en clave verde, en clave de transición digital. Y tenemos que unirnos para que todos los colombianos, hasta el último de los colombianos que habita en Colombia o que habita fuera de Colombia, sea atendido en sus derechos y sea además escuchado en sus sueños y en sus expectativas. A unirse colombianos y colombianas en el exterior. Vamos por esa curul, y si hay dos curules, por esas dos curules en la Cámara de Representantes en representación de los colombianos y colombianas que tanto queremos y por los que tanto luchamos en el Congreso y en el país. Senador Sanguino, muchísimas gracias por su tiempo, por su espacio, por compartir con este espacio de construcción colectiva que es Migrantes Colombianos como usted. Y pues nada, nos tenemos que ver aquí en esta pelea electoral que empieza ya. Ya empezó, esto ya empezó y vamos con toda, vamos a regalarle a nuestros compatriotas el cambio por el que tanto hemos luchado. Gracias, muy amable.